Cierra los ojos por un momento. Imagina entrar a una sala llena de gente y ser tratado como si no existieras. Ni un buenos días, ni una mirada que dure más de medio segundo. Solo silencio. Y ese tipo de silencio que grita, «Tú no perteneces aquí». Ella entró despacio, con pasos que parecían pedirle permiso al piso. Ropa sencilla, mirada atenta, pero baja. Mientras todos lucían relojes caros, ella sostenía con ambas manos una bolsa desteñida por los años. No era aliada de nadie, ni enemiga. Solo alguien intentando entender lo que pasaba a su alrededor, sin interrumpir nada. Pero en ese ambiente, quien no habla, incomoda. Quien no se impone, es blanco fácil. Y a ella la trataron como a un detalle olvidado. Lo que nadie sabía era que ese detalle era todo el plan. Antes de continuar, deja tu like, comparte este video con alguien que necesita aprender a mirar más allá de las apariencias y suscríbete al canal Historias que Sanan, porque esta historia va a cambiar muchas perspectivas. La reunión estaba programada para las 9, pero a las 8:52 ella ya estaba ahí. Caminó por el pasillo como quien cruza territorio ajeno. Cada paso era un intento de no hacer ruido, como si el sonido de sus zapatos pudiera molestar más que su presencia. La recepcionista apenas levantó la vista cuando se presentó. Reunión del Comité Estratégico, Sala 4, y volvió a teclear, sin sonreír. Ella entró con cuidado. La sala era amplia, iluminada por ventanas que dejaban que el sol tropezara con las mesas frías. Todo ahí exhalaba eficiencia. Estar en ese ambiente costaba caro, y quienes ocupaban esas sillas lo sabían. Eligió la punta más lejana de la mesa de cristal. Se sentó con cuidado, acomodando su falda de algodón, el suéter gastado sobre los hombros. Su bolso, de tela, marcado por el tiempo, quedó en su regazo, abrazado entre los brazos como si fuera un escudo. Los demás empezaron a llegar. Relojes brillantes, perfumes que anunciaban su presencia antes de abrir la puerta. Se saludaban con risas ensayadas, ojos entrenados para reconocer aliados y descartar lo irrelevante. Y ella era invisible. Nadie preguntó su nombre, nadie le ofreció café, ni un gesto mínimo de bienvenida. Todos eran adultos bien vestidos, pero actuaban como adolescentes en el recreo de una escuela cara. Ella observaba cómo se sentaban, quién evitaba mirar a quién hablaba con autoridad y quién solo repetía lo que otros decían. El reloj marcó las 9 en punto. Ernesto, el gerente general, carraspeó y aplaudió 2 veces. «Gente, ¿empezamos?» Todos callaron. Él echó un vistazo rápido por la sala. Saludó con la barbilla a los de siempre, pero sus ojos ni siquiera rozaron a ella, como si ese rincón de la mesa estuviera vacío, como si ella no estuviera ahí, o peor, como si estuviera, pero no importara. Ella no dijo nada. Solo abrió su cuaderno. Era de tapa azul, algo sucia en las esquinas. La primera página estaba en blanco, pero sus ojos no. Lo registraban todo, incluso lo que nadie decía. No fruncía el ceño, no desviaba la mirada. No había arrogancia ni incomodidad, solo una presencia que no hacía ruido, pero que pesaba. Un peso que algunos notarían demasiado tarde. El tema del día era el crecimiento, pero nadie ahí sabía crecer hacia adentro. Ernesto empezó la presentación con entusiasmo ensayado. Gráficas coloridas aparecieron en la pantalla. Nuestro enfoque ahora es agresividad. Hay que aplastar a la competencia, dijo como si hablara de una guerra. Los demás asintieron. Algunos rieron, otros simplemente tomaron otro sorbo de café. Ella escuchaba, no porque estuviera de acuerdo, sino porque había aprendido a oír, incluso lo que no valía la pena. Casi al tercer slide, Ernesto habló de la operación en Oaxaca. Ella alzó la vista. Tras unos segundos de duda, levantó la mano ligeramente. No con apuro, con respeto. «Disculpen, ¿puedo hacer una observación?» La sala se congeló por un instante. Uno de los ejecutivos, Jorge, el más joven y ruidoso, soltó una sonrisa burlona. «Claro, claro. Adelante»,
dijo Ernesto con voz seca y ojos que no ocultaban la incomodidad. Ella habló con calma. En el tercer trimestre, aumentó la rotación del personal base. Tal vez no sea solo el salario. Podrían haber temas de ambiente, de pertenencia. Antes de que terminara la frase, Jorge ya reía. Bueno, todos sabemos que pertenencia es un concepto medio subjetivo, ¿no? Aquí medimos resultados con números, no con sentimientos. Risas contenidas. Uno carraspeó para disimular el bochorno. Otro revisó su celular como si aquello no mereciera atención. Ella solo asintió con la cabeza y anotó algo. No respondió, no insistió, pero en ese gesto silencioso, algo cambió. Los que estaban atentos, pocos pero sinceros, notaron que había contenido en sus palabras, que los datos que trajo no estaban en las diapositivas, estaban entre las personas. Pero era más fácil cortar, interrumpir, reducir su relevancia a un comentario fuera de lugar. El problema es que hay cortes que no hieren a quien se intenta callar, hieren a quien dejó de escuchar. Y ese día, una vez más, la reunión siguió, menos inteligente de lo que pudo haber sido. La reunión terminó con aplausos protocolarios, un elogio por aquí, un luego te llamo por allá, y todos comenzaron a salir, como un desfile silencioso de vanidades cansadas. Ella fue la última en levantarse. Guardó el cuaderno con cuidado, como quien guarda un recuerdo que aún no tiene valor para los demás, pero pronto lo tendrá. En el pasillo, el sonido de tacones y conversaciones apagadas. Al fondo, risas. Dios mío, ¿de dónde sacaron a esa mujer?, decía Jorge riendo lo suficientemente alto para ser escuchado. Ni su gafete tenía nombre, ¿te fijaste?, respondió otra voz, Ana Lucía, con un sarcasmo sutil. Seguro vino del área social o de intendencia, añadió un tercero. Más risas, más corbatas sacudiéndose al ritmo de la arrogancia. Ella pasó despacio, fingiendo no escuchar, pero escuchó cada sílaba, y no dolía por ser nuevo, dolía por ser repetido. Siempre era igual. Quien llega en silencio se confunde con debilidad. Quien viste con sencillez se etiqueta con desprecio. Pero ella no cambió el paso, ni el rostro. Lo que ellos no sabían, y quizás nunca sabrían, es que ella ya había estado en lugares mucho más hostiles, que ya había enfrentado ambientes donde el prejuicio no venía con corbata, sino con gritos, y sobrevivió. En realidad, hizo más que eso. Transformó. En el elevador, uno de los trabajadores de limpieza la reconoció. Doña Maite, ¿se acuerda de mí? Fui su alumno en el proyecto del instituto, allá en Puebla. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero completa. Claro que sí, Tomás. ¿Cómo estás? Aquí, luchando, pero firme. El elevador se cerró. Y en ese instante, algo quedó claro. El respeto verdadero no se impone con títulos, se revela en el reconocimiento de los invisibles. Mientras tanto, allá arriba, la élite corporativa reía, pero reían sin saber de qué, porque lo que más incomoda a ese tipo de gente es una presencia que no se defiende, que no reacciona, pero que ve, y cuando alguien ve de verdad, lo cambia todo. 2 semanas antes de aquella reunión, en una sala discreta de un edificio sin logotipo, ella firmaba un contrato. Nada de prensa, nada de anuncios en redes sociales, solo una sala blanca, un café caliente y la mirada respetuosa de quien la había invitado. No queremos una ejecutiva de apariencia impecable, dijo el director del holding mientras deslizaba los papeles hacia ella. Queremos a alguien que vea lo que nadie aquí dentro está dispuesto a ver. Ella no respondió de inmediato. Miró por la ventana, el tráfico de una tarde cualquiera. Luego miró su propia mano, firme sobre la mesa. ¿Por qué yo?, preguntó sin arrogancia. El hombre respiró hondo. Porque conoces el piso, porque hablas con el obrero igual que con el CEO, y porque tienes algo que falta en todos nuestros indicadores. Escucha real. Ella no sonrió, pero algo dentro de ella se aquietó. Firmó. Nombre: Maite Jiménez Torres. Cargo:
consultora de diagnóstico estratégico para la reestructuración cultural, reporta directamente a la presidencia de la empresa matriz. Independiente de la jerarquía local, autonomía total. Pero había una condición. No quiero reflectores, dijo ella. Quiero ver con libertad, moverme sin etiquetas, sentir el clima como es, no como la gente actúa cuando sabe que está siendo evaluada. El hombre asintió. Tendrás eso, y dentro de un mes, dependiendo de tu diagnóstico, el cargo es tuyo. Dirección plena. Toda la operación bajo tu liderazgo. Ella aceptó, sin saltos, sin euforia, solo con el mismo silencio que la acompañaba desde siempre, y así fue como llegó a esa empresa, no por la puerta principal, sino por el fondo de la estructura, por ese detalle que nadie quiso notar. Mientras los ejecutivos apostaban por campañas, eslóganes, indicadores bonitos para el mercado, ella apostaba por escuchar lo que los gráficos no mostraban. Fue asignada como observadora externa, sin identificación formal. Para los demás era solo otra oyente, tal vez una consultora menor, de esas que vienen y se van sin dejar huella. Y nadie preguntó, porque preguntar habría requerido humildad. Mientras se burlaban de ella en la cafetería, ella rediseñaba la empresa con la mirada. El lunes siguiente, la reunión tenía un tono distinto. Los pasillos estaban más inquietos. Algo había cambiado, pero nadie sabía exactamente qué. Maite llegó a la misma hora de siempre, pero esta vez no fue ignorada al entrar. El guardia la reconoció desde lejos. Enderezó la postura. «Buenos días, licenciada». Ella solo asintió, con gentileza. Pero en sus ojos había algo nuevo, una firmeza que no pedía permiso. Entró a la sala de juntas, y esta vez no se sentó en la esquina. Fue directo a la silla central, el espacio que antes ocupaba Ernesto. Él ya estaba ahí. Se congeló por 2 segundos al verla. Luego disimuló con una sonrisa forzada. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó intentando sonar amable. Antes de que ella respondiera, la puerta se abrió. Era el director general del holding. Camisa remangada hasta los antebrazos, sin formalidades. «Buenos días a todos. Hoy vamos a oficializar una transición que ya estaba en marcha, pero pocos conocían». El silencio fue inmediato. «A partir de hoy, Maite Jiménez asume la dirección de operaciones. Reportará directamente a mí. Tendrá carta blanca para reestructurar lo que sea necesario». Ernesto no reaccionó, pero sus ojos vacilaron. Jorge, que se reía más fuerte la semana pasada, ahora miraba su celular, como buscando refugio en notificaciones inútiles. Ana Lucía cruzó los brazos. Quiso parecer tranquila, pero tragó saliva 2 veces. Maite se puso de pie, no para imponerse, sino para mirar a los ojos. «Gracias por la cálida acogida silenciosa que recibí la semana pasada. Fue valiosa para entender cómo funciona esta empresa, cuando nadie está mirando». Y sonrió. Una sonrisa ligera, de quien no guarda rencor, pero sí memoria. Nadie supo qué decir. Algunos fingieron escribir algo, otros simplemente bajaron la cabeza. El cargo cambió de manos, pero no fue solo eso. En esa sala, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba en el centro. No por vanidad, sino por merecimiento. Y las risas de antes, ahora eran solo ecos, débiles, inofensivos. Ella asumió el cargo sin alardes, sin discursos triunfales, sin palabras de venganza ni gestos de revancha. Maite no quitó a nadie de su puesto, no gritó a subordinados, no exhibió su autoridad, solo comenzó. Los primeros días fueron extraños. Algunos ejecutivos no sabían cómo comportarse, otros intentaban iniciar conversación como si el pasado no hubiera existido, y había quienes simplemente evitaban cruzarse con ella en los pasillos. Pero mientras todos esperaban una revolución con sirenas y despidos, ella empezó a cambiar, desde adentro. Fue al comedor. Se sentó con el personal de limpieza. Preguntó nombres, historias, y escuchó. Pasó una tarde entera en el área de embarques. Se puso chaleco,
Visitó los vestidores, los baños, los espacios olvidados, anotaba todo. Pero no los problemas. Anotaba los silencios, las ausencias, las pequeñas violencias diarias que nadie reporta por correo. Llamó a los supervisores de base para conversar, uno por uno, sin burocracia. ¿Qué cambiarías si pudieras decidir por una semana? Algunos no supieron qué responder, otros lloraron, porque nunca antes los habían escuchado de verdad. Maite organizó un grupo de trabajo con personas que nunca habían sido invitadas a una reunión. Un joven del almacén, una mujer de recepción, un operador de montacargas. La mirada de ustedes puede salvar esta empresa, les dijo, mirándolos a los ojos, como si hablara con iguales, y lo eran. Mientras tanto, en los pisos de arriba, la incomodidad era silenciosa. Jorge caminaba más tenso. Ana Lucía se mantenía distante, casi ausente de las decisiones. Ernesto evitaba comentar, pero su sonrisa ya no subía con facilidad. Maite seguía, sin prisa, sin ruido, siendo simplemente quien era, alguien que ve lo que otros ignoran. Y el cambio no llegó en las gráficas, sino en los pasillos, en la forma en que los empleados se miraban, en el comedor más callado, no por miedo, sino por respeto. En la máquina de café, alguien comentó, ¿viste? La nueva directora almorzó con el personal de vigilancia y dio las gracias por el plato. Otro respondió, nunca había visto eso aquí, pero me hizo creer que también importamos. La reforma no era un plan estratégico, era un gesto, y apenas comenzaba. Algo curioso empezó a pasar en la empresa. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Los pasillos estaban menos tensos, las miradas más presentes, las juntas menos sobre poder y más sobre sentido. Y Maite seguía igual. Ropa sencilla, mirada directa, voz que no necesitaba alzarse para ser escuchada. No expuso a nadie, no recordó ofensas, no devolvió burlas veladas. Al contrario, incluyó a Jorge en un proyecto de integración con el personal de base. Invitó a Ana Lucía a coliderar una reestructuración en los beneficios internos. Llamó a Ernesto para revisar el plan estratégico junto a ella y le dio crédito público por algunas buenas ideas. Ellos no sabían qué hacer con eso. ¿Por qué no nos humilla?, preguntó Jorge en una charla informal con Ana Lucía. Tal vez porque ella no es como fuimos nosotros, respondió ella, en un raro momento de verdad. Días después, Jorge pidió una conversación privada con Maite. Se veía distinto, sin ironía, sin fachada. Yo quería pedirle disculpas, dijo mirando al suelo, por cómo me comporté. Fui arrogante, prejuicioso, y usted nunca me hizo sentir menos. Maite escuchó en silencio. Luego sonrió con suavidad. A veces la vida nos pone un espejo enfrente. Algunos lo rompen, otros aprenden a verse. Él asintió, pero sus ojos tenían lágrimas. Gracias por no usar su poder para aplastar. Usted lo usó para reconstruir. Ella no respondió, solo tocó suavemente su hombro y salió de la sala como siempre lo hacía, sin ruido, pero con impacto. En esa empresa, el respeto regresó, pero no por imposición. Regresó porque fue revelado. Revelado en la forma en que ella escuchaba, en la delicadeza con que corregía, en la firmeza sin dureza, y aquellos que antes se burlaban, ahora aprendían a admirarla, a seguirla, a verse reflejados, porque hay líderes que mandan y hay líderes que transforman. Maite era del segundo tipo, y tal vez por eso lograba tanto más. 3 meses después, la empresa ya no era la misma. Los números mejoraron. Sí, pero eso no era lo más notable. Lo que sorprendía era el ambiente, el tono de las conversaciones, la forma en que la gente se trataba en los pasillos. Era como si alguien hubiera abierto las ventanas y dejado escapar el aire pesado. En la fiesta de fin de año, Maite se quedó de pie junto a los demás. Rechazó el micrófono, rechazó el escenario. Solo hizo un brindis corto con un vaso de jugo en la mano.
que nunca más necesitemos cargos para escucharnos, que el respeto sea la regla, no la excepción. Aplausos tímidos al principio, pero después sinceros, de pie. Uno de los porteros la llamó a un lado. «Doña Maite, gracias. Usted no solo cambió la empresa, cambió a mi hijo. Ahora él cree que puede llegar a cualquier lugar sin tener que pisar a nadie». Ella sonrió. Le sostuvo la mano con firmeza. Así es como realmente se empieza. Maite seguía yendo al trabajo con la misma ropa sencilla. Seguía usando el mismo cuaderno de tapa azul. Seguía almorzando en el comedor. Seguía saludando a los choferes por su nombre. Pero algo había cambiado, o mejor dicho, algo había sido restaurado. La dignidad, esa que no se compra, que no se enseña en capacitaciones, que no viene con un gafete. La dignidad que vive en la forma de mirar, de escuchar, de elegir no humillar, incluso cuando hay todos los motivos para hacerlo. Y quizás esa fue la mayor lección que ella dejó. El verdadero poder no está en imponerse, está en transformar, sin necesidad de gritar, porque cuando una mujer sencilla se sienta a la mesa y lo cambia todo con silencio, ética y escucha, no solo gana un cargo, sana toda una cultura. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, compártela con alguien que necesita replantearse sus actitudes y suscríbete al canal. Cada semana contamos historias que no solo emocionan, sino que transforman.